Amigos de Saber Votar, qué gusto estar aquí con ustedes otra vez en Rebotando, su programa anual o semestral de confianza. Estamos muy contentos de compartir con ustedes otra emisión. Me acompañan como todos los días nuestro querido director de Saber Votar, Guillermo Torres Quirós. Luisito Barrera, mucho gusto. Qué bueno que aquí estamos. Y aquí a mi extrema izquierda se encuentra José Torres Espínola. ¿Qué tal, Pepito? ¿Cómo estás? Pues aquí dándole que es mole doya. Qué bueno, aquí está con ustedes también Luis Barrera. Agradecemos a toda la producción que nos está acompañando. Y el día de hoy tenemos muchos temas porque a pesar de que son unas breves vacaciones quizá de la política, pues la verdad no han dejado de correr temas. Y uno de ellos que ha sonado bastante es el de la disminución de la pobreza en México. ¿Qué tan real es este dato que nos ha estado presentando la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, primero hay que recordar que había un organismo, que era la Coneval, que era la que hacía la evaluación de la pobreza, desaparece, esa función la hace ahora el INEGI, utilizó la misma metodología, y bueno, sí hay una reducción en comparación con la medición anterior, que fue la del 2022, por tres motivos principalmente. Lo que tiene que ver con lo que es el aumento del salario mínimo que se ha dado en los últimos 7 años, tiene que ver con las remesas, que siguen ayudando mucho esa parte, y tercero, los programas sociales. Entonces, esos tres han de alguna manera ayudado a que merme en gran manera la pobreza. Pero ojo, una cosa es la pobreza en general, la pobreza, digamos, extrema, que es la que más nos duele como mexicanos. La otra es la pobreza media, que también tiene una disminución, pero aquí el tema es las carencias que siguen existiendo. Ese yo creo que es el gran tema, porque se disminuye la pobreza, pero en todos los rubros, ya sea el tema educativo, el de acceso a la salud, el que tiene que ver con la canasta básica, en todos hubo una disminución de la capacidad de la gente en la adquisición de productos. Entonces hubo una baja prácticamente a nivel nacional de todos estos temas. Ahora hay una realidad que la gente dice, sí es verdad que bajó la pobreza, pero muy en parte es porque pues todo este tema del aumento del salario, los programas sociales, pues a la gente le hacen sentir que tiene un mayor poder adquisitivo. El hecho de que te caigan 3,000 pesitos o a veces en una familia reciben más de 3,000 porque son varias becas, pues eso da una sensación de que ya tengo mayor poder adquisitivo, que quizá no puedo pagarme un buen médico, no puedo acceder a una buena educación, pero el hecho de tener ese dinerito ya en mis manos, pues me hace sentir mejor. ¿Tú cómo ves este tema? Pues sí, justo creo que es, como siempre en el análisis ha hecho muy bien Guillermo, siempre dice el tema de dónde está el dinero, ¿no? Hoy en día el dinero pues está en la bolsa de los mexicanos, pero no por eso quiere decir que está mejor gastado, ¿no? Es un dinero que hace falta en programas sociales, que no son de dar dádivas, sino que en temas de salud, en temas de educación, y entonces empezamos a ver el tema de las carencias que tienen pues estos diferentes rubros como es educación y salud y seguridad, pero pues empiezan a tener el dinero los mexicanos pues en sus bolsillos y no precisamente son ocupados o son destinados a esos programas. Es que aquí el tema es que estamos viendo el empoderamiento del beneficiario social, es decir, los programas sociales han existido en México desde el gobierno de Francisco I. Madero, más de 100 años de programas sociales. El tema es que hay dinero etiquetado. Y ahora el dinero recae, es como si fuera un aumento de sueldo de las personas, por ejemplo, con el programa Adultos Mayores, tú recibes 6,000 pesos bimestrales, que es un dinero que antes no recibía. Entonces, es un empoderamiento del bolsillo. Entonces, si el adulto mayor o el beneficiario social decide gastarse eso en medicinas o en alcohol, es su bronca. Por eso hay un empoderamiento. Y no necesariamente el tema de las carencias solamente va con el manejo del bolsillo de la persona, sino también tiene que ver con otro tipo de indicadores que el Estado es el obligado a trabajarlos. Por ejemplo, el tema del acceso a las medicinas, el cual se ha modificado el esquema con el tema de la corrupción. Pero en realidad hemos visto que ha habido un retraso y vemos casos dramáticos, ¿no? El caso de los niños con cáncer, o vemos el caso de hospitales que no tienen nada. Ahora, hay un caso muy importante, estamos también ahí, tenemos una gráfica sobre el acceso a la salud de los mexicanos, que ha aumentado el tema de, pues que los mexicanos ya van al sector privado, pero algo que también dice este informe, es que cada vez los mexicanos asisten más a los consultorios, pues de farmacia, a los famosísimos del Dr. Simi, las farmacias que hay, las que ustedes quieran, pero que también esto representa un gran problema, porque sí es económico, porque ya no hay un sistema de salud que alcance para todas las personas, un IMSS, un ISSSTE que alcance para todos, por eso las personas se ven obligadas a asistir a estos consultorios,
que son accesibles, entre comillas, pero que también presentan un gran problema pues a nivel de salud, ¿no? Es una de las cosas que a lo mejor pues también no se están evaluando, ¿no? Sí, porque como la gente ahora decide en qué gasta su dinero, la gente dice, yo voy con la farmacia similar, allá me va a salir más barata la consulta, la medicina más barata, y voy a atenderlo. Y ellos, también la cobertura de los programas sociales también tiene mucho que ver con, del tema de salud tiene que ver con la capacidad de los gobiernos para atender el tema. Entonces, se combinan varias cosas y lo que estamos viendo es que realmente tenemos una salud atendida de forma similar. Muy bien. Pues a ver, en conclusión podemos decir con este tema de pobreza que sí es verdad que se han bajado índices de pobreza, pero eso no quiere decir que totalmente se estén confrontando las carencias. Hay más pobreza con más angustias. Ok. Es decir, hay menos pobres, mejor me voy a aclarar, hay menos pobreza, pero hay más angustias. Interesante tema. Ok, pues a ver, vamos a pasar a otro de los temas que nos atañen el día de hoy. Y es todo el tema de las vacaciones que han tenido la gente de Morena, porque pues, pues la risa en vacaciones ha sido este tema con Morena, porque ha habido unas grillas internas muy interesantes con Andrés Manuel López Beltrán, con su mamá, con su otra esposa de Andrés Manuel. Con su madrastra. Su madrastra. La madrastra de Andy. Sí, la madrastra de Andy, acláralo bien. Con también allá en Puebla con esta señorita Dato Protegido. Muchas cosas que han salido. Sí, bueno, ha salido el tema de Mario Delgado, que se fue Ricardo a Portugal, Monreal se fue a España, Andy a Japón. Beatriz que se quiere ir a España también. Así, hubo una exhibida, estaba un diputado de esos así como de tercer nivel que se fue a Ibiza. Hubo una verdadera pachanga. No es que nadie lo hiciera antes. Lo que pasa es que hay un discurso de austeridad, de vivir en la justa medianía, implementados del gobierno López Obrador, y ahora pues se exhiben estas figuras de una manera, yo digo, caótica, porque si tú ves que estás en el ojo del huracán, te están revisando, pues tienes que aclimatarte. Y aquí lo interesante es que la presidenta lo ha insistido en muchas ocasiones y no cumplen. María Luisa Alcalde también lo salió a decir. Luisa María, perdón. A decir, bueno, pues vamos a hacer que haya una congruencia, no se va a aceptar estos viajes lujosos, estas cenas lujosas, y pues son ellos mismos los que se están dando el balazo en el pie. ¿Tú cómo has visto, Pepe? Yo un poco lo veo, yo creo que sí es el fuego amigo, que entre ellos tienen esta discusión que hay sobre el tema de los vacacionistas, pero creo que la oposición también aprovecha un poco para criticar el tema, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué no van a Estados Unidos? También se ha escuchado, ¿no? Sí, yo siento que debería ser la Navidad de la oposición, así decir. Pero es que el problema de la oposición es que como ellos también hacían eso, claro, y hacen eso, no se pueden exhibir. Sí. Es decir, hay un tema de cuidado ahí, pero a ver, yo creo que más allá de que si te vas a comer una cena de 47,000 pesos, yo aquí el tema de fondo real es la incongruencia, luego la incoherencia en ese sentido, pegado a una cosa, yo no obedezco lo que diga la presidenta. Eso es importante, porque, a ver, díganme si con López Obrador se llegó a ver algo así. No. Todo se cumplía con López Obrador, como era la rajatabla. Y aquí lo que estamos viendo es, pues, dice indicaciones la presidenta y no le hacen caso. No le hacen caso. Ahora, a este tema de los lujos, repito, yo recuerdo la hija de Romero de Champs, haberse ido, me acuerdo, a Europa y pagó la habitación más cara para uno de sus perros, al que quería mucho. Y se compraba de marcas, Louis Vuitton y cosas por el estilo. Y también eran exhibidos, nada más que, repito, aquí hay una incongruencia entre el discurso y entre lo que realmente tendrías que hacer. Efectivamente. Pero también hablamos un poco de, pues, esta confrontación interna, porque algo que yo escuchaba era, bueno, por casualidad te puedes encontrar a un político, dos políticos saliéndose un poco del huacal, ¿no? Pero ya el hecho de que haya todo un seguimiento a Andrés, que se ve hasta su factura, eso quiere decir que incluso probablemente ya había algo de fondo, una planeación para evidenciar este tipo de actos. A ver, yo creo que hay una realidad. Hay ahorita dos bandos en el gobierno. Están los claudistas, los que dicen la presidenta Claudia Sheinbaum es ahora la que tiene el bastón de mando, la heredó de López Obrador, ella es la que tiene que tomar las decisiones. Y por otro lado tenemos a los López Obradoristas que dicen no. Hasta que López Obrador siga vivo, a él le vamos a hacer caso, a él le vamos a rendir pleitesía. Ojo, no quiere decir que haya ya un choque de trenes entre estos dos. En el fondo, ninguno se va a pelear
la verdad, con López Obrador porque saben el liderazgo que tiene. Pero es la visión en cómo se maneja la política pública y cómo se maneja la grilla en lo particular. Pero aparte hay que recordar una cosa, López Obrador dejó sembrado a opositores, a las corcholatas perdedoras del proceso interno de Morena del 2023, los dejó como dueños del poder legislativo, tanto a Adán Augusto y como a Ricardo Monreal. Entonces ellos de alguna manera están, digamos, no alineados y por eso se ve más brusco, aunque hay que recordar esa escena en el Zócalo capitalino donde están Andy, está Luisa María, están Monreal, Adán Augusto, ahí sacándose fotos entre ellos y pasa a la presidenta y le dan la espalda a la presidenta. Entonces, qué misterioso, muy misterioso, diría mi hijo, ¿no, chico? Muy misterioso que, por ejemplo, el tema de Adán Augusto, del tema de su vinculación de su exsecretario de Seguridad, de Hernán Bermúdez, lo de la barredora, salga en el tiempo del periodo de receso del legislativo. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho durante el proceso legislativo, se cae todo lo que hay. A mí me pareciera que es, a ver, papacito, ya estás alineado, viene una reforma electoral y órale, alíñate. Bueno, ¿otra opinión, Pepe? Sí, no, yo coincido totalmente, o sea, sí es un poco el fuego amigo. Dos, la verdad la oposición no tiene mucho que decir porque son precisamente lo mismo. Y yo creo que lo triste aquí es que la gente caiga o inclusive, por ejemplo, que se comente tanto el tema. Qué bueno que puedan tener la oportunidad de viajar estas personas para que vean cómo es el mundo allá afuera y puedan traer esas buenas ideas que hay allá y que no gozamos aquí en México, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero honestamente creo que el discurso debe ser más allá, o la discusión debe ser más allá de si se van de viaje y gastan todo ese tipo de dinero, o todo ese dinero, que con ese sueldo que tienen, realmente yo creo o dudo mucho que les alcance, ¿no? Así es. Pero la realidad es lo que estamos viviendo aquí en el país. No estamos en condiciones, como bien decía el presidente López Obrador, no estamos en condiciones para ese tipo de lujos. Pues te voy a decir lo que te dirían ellos. Yo tengo derecho a gastarme, lo dijo Noroña, yo tengo derecho a usarlo, mi dinero. No, es de mi lana, ¿no? Pero justamente lo que tú decías, muestra la incongruencia que hay dentro del discurso político del gobierno. Ahora, yo creo que la batalla que viene esa lucha interna es la renovación de la Cámara de Diputados en el 27, previo a eso hay una reforma electoral, la tienen que aprobar de aquí a más tardar al mes de agosto del próximo año, porque en septiembre empieza el proceso electoral 2026-2027. Entonces, esa es la batalla que vamos a ver al interior. Ya dijo Monreal que le va a hacer modificaciones a lo que venga, incluso dijo la Cámara de Diputados dispone, y esos son los trancazos fuertes que se van a... No dudo en que le saquen ahora un trapo a Monreal, como le han sacado a Adán Augusto para alinearse. Efectivamente. Pues bueno, un tercer tema que traemos aquí fueron las pasadas elecciones en Bolivia, el fin de semana pasado, que pues en palabras más amables estábamos platicando, Pepe y yo, pues fue una tranquiza para Evo Morales y para la izquierda de Bolivia. A ver, cuéntanos tú, Pepe, que estás muy enterado del tema, a ver. Pues mira, el domingo pasado se llevaron las elecciones. La verdad es que fue un tema histórico porque después de 20 años que gobernaba MAS con Evo Morales, pues bueno, pierden lo que es la elección y pierden por una cantidad fuerte. Estamos hablando que para esto Evo y el presidente de Bolivia, Luis Arce, pues tienen un fuerte pique ahí y esto provoca pues lo que es la segregación de la izquierda, ¿no? Y Evo llama al público, a su gente, lo llama a hacer voto nulo, ¿no? Que bueno, ya los especialistas dicen que fue un error porque pues se pierde el Congreso, se pierde varios escaños. Entonces, el resultado más o menos sale como por ahí del 20% de votos nulos y calculan que más o menos en todas las elecciones son del 3% que ha habido en las elecciones pasadas de voto nulo, ¿no? Entonces, se calcula que más o menos los especialistas calculan que el voto duro de Evo es de 16% y aunado a eso, el partido MAS solo saca el 3% de la elección, lo cual no le permite ir a la segunda vuelta, ¿no? En la segunda vuelta. Y pues aquí lo curioso es que ganan dos candidatos, bueno, así esto más lo llevan al sexto lugar y los dos son de derecha, ¿no? Son dos candidatos que, bueno, pues uno lo catalogan
como de extrema derecha. Y otra de derecha un poco más moderada, ¿no? Así es, y el otro un poco más moderada, que es como la ala empresarial y demás, ¿no? Aquí lo histórico fue el tema Evo Morales es como López Obrador. Así. Sí, es un caudillo. Es un caudillo, una persona que toda la vida ha participado en política y que hoy en día pues se ve derrotado, ¿no? Pero aquí hay que entender una cosa. A ver, Evo llega hace 20 años al poder, es el líder coca-colero, es un líder indígena, sí. Va creciendo, tanto que logra reelegirse una primera vez, una segunda ocasión, ya va por una cuarta elección y en ese momento le dicen, oye, la Constitución lo prohíbe, él se enterca, lanza y en ese momento hay, pues literal, una aplicación por parte de la ley y es cuando rescatan al soldado Evo, que es cuando Marcelo Ebrard manda en un avión por Evo y lo rescata. Evo después de un tiempo regresa a Bolivia, hay un gobierno interino de prácticamente un año, con Yanín Pérez, que era fue una presidenta conservadora interina, se convoca a elecciones, gana Luis Arce, el candidato de Evo Morales, en ese momento, y estando Luis Arce presidente, Evo pide que se modifique la ley nuevamente para que sea él nuevamente candidato presidencial. ¿Qué pasa? Que nuevamente el Tribunal Constitucional de Bolivia dice, no papá, tú no puedes ser presidente nuevamente, lo bloquean, esto genera ese pleito con Luis Arce y por un lado hay una fragmentación del MAS. Luis Arce queda con MAS, Evo hace su propuesta del voto nulo y aparece un nuevo personaje que es Andrónico. Andrónico es el candidato de la izquierda, del otro resto de la izquierda, Andrónico Rodríguez, que es senador de la República y que ahora la izquierda va a tener la esperanza mucho en él como la figura. Y aquí lo interesante es que, como decía Pepe, tanto Rodrigo Paz Pereira, que es el que gana del Partido Demócrata, que está en la primera parte del boletaje, es decir, la primera ronda con el 32%, está Jorge Quiroga Ramírez, que tiene el 26.70%. Estas dos personajes sí, efectivamente, son de una derecha, pero hubo una sorpresa. Había un tercer candidato, que era Samuel Doria, el cual todas las encuestas decían que Samuel Doria sí es un banquero, sí es un un empresario exitoso. Él iba arriba en las encuestas y ¡pum! Se termina despoblando, se desploma totalmente Samuel Doria y entonces es como se cuela Jorge Quiroga, que su papá fue presidente en la década de los 80 allá en Bolivia. Y bueno, pues ahora va a ser ese pleito entre efectivamente visiones distintas de la derecha. Aquí lo interesante es también la composición del Senado. Y es que, como decía Pepe, el candidato de MAS a la presidencia, Eduardo del Castillo, que logra el 3%, solamente obtienen un senador de la República. Y la izquierda pues prácticamente va a desaparecer en esos momentos. Y yo creo que para muchos es así como de, ¿será el fin del movimiento MAS, de Evo, de toda su onda indigenista? Hay que recordar que Evo modifica totalmente la constitución de Bolivia, crea el cuarto poder, que es el poder electoral, convoca elecciones a los jueces, es decir, una serie de cosas que ha hecho que tiene mucha semejanza con el cambio de régimen que está viendo actualmente en México. Así es. Y fíjate, 20 años les costó 20 años. Sacar este tema y un poco lo relacionado al tema de los vacacionistas, ¿no? El tema de la incongruencia dentro del discurso. Perfecto. O sea, la gente viviendo en crisis, yo creo que por eso ve la forma en la derecha de poder cambiar el régimen, ¿no? Meterse por ahí. Bueno, para cerrar ya, porque si no se nos acaba el tiempo, rápidamente, el detallón político de esta semana. El detallón político de esta semana es que Genaro Lozano será, o ya es el nuevo embajador, mejor dicho, porque ya fue nombrado por el Senado, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, el nuevo embajador de Italia. Que hay que recordar que el mayor mérito de Genaro Lozano es que fue el conductor que tiene el récord del peor rating en la historia de Televisa, del 0.0% de gente que lo veía en el noticiero matutino. Genaro Lozano es un activista LGTB, eso no, yo no le veo el problema que sea activista LGTB, yo le veo el problema es que no tiene la capacidad diplomática. Pero bueno, el chisme, el tallón, es que esa cuota desde hace 6 meses la estaba pidiendo, desde que prácticamente Sheinbaum ganó la presidencia, insistía Genaro Lozano y su equipo cercano con su red LGTB, le estaban insistiendo que le dieran una embajada.
Y entonces dicen que iba y lo regresaban y hablaba con Juan Ramón de la Fuente y hablaba con todo el mundo. Y lo que él no midió, no calculó, es que hizo contra la presidenta de Italia, contra Meloni, hizo un artículo donde le pega totalmente. Pero aquí lo interesante es que la insistencia tuvo premio. Y una cosa curiosa, si uno revisa el historial de General Lozano, antes de ser conductor, cuando era del movimiento de Yo Soy 132, resulta que él decía que nunca se iba a vender al Estado y al gobierno. Así es. Pero a Pepe le gusta General Lozano. Sí. No, jamás. Pues bueno, que en este detallón terminamos esta emisión de Rebotando. Les agradecemos mucho que compartan este contenido, que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en todas las redes sociales como Saber Votar MX en Facebook, Instagram, X, TikTok. Ahí vamos a estar nuevamente activándonos con mucho contenido, porque como se dan cuenta hay mucho que hay que seguir viendo. Tenemos el dato político todos los miércoles. Hay columnas semanales en nuestra página de Saber Votar. Por favor, síganse informando y pues nos vemos en una próxima emisión de Rebotando. Muchas gracias y hasta luego. Saber Votar. Sayonara. MX.